y los que todavía viven y confían en mí nunca morirán para siempre. ¿Puedes creer esto? Amén, gloria a Dios. Póngase de pie el día de hoy. Vamos a recibir con mucho gusto a nuestra hermana Daisy. La recibimos con un fuerte aplauso. Ella va a estar el día de hoy atendiendo el servicio de las 11. Dios les bendiga. ¿Listo? Aleluya, ¿por qué no dan un fuerte aplauso? No deje de alabar su nombre, aleluya. Él es el campeón de amor. Amén. Puede tomar su lugar. ¿Les gustó el drama? ¿De veras, les gustó? ¿Cuántos de los que están aquí estuvieron en Los Arcos? Tuvimos un concierto, levanten su mano. Qué bueno que nos acompañaron, muchas gracias. Fue una victoria. En Los Arcos estuvimos llevando el mensaje de salvación. Yo noté algo, yo noté que mucha gente comenzó a llegar y se quedó a escuchar. No se movían, estuvieron escuchando hasta el final y creemos que muchos recibieron a Cristo y fueron salvos. Amén. Antes de salir, también hubo un concierto en la Plaza del Pitillal, así es de que una parte se fue hacia allá, al Pitillal, y otros hacia Los Arcos. Se entregaron 1000 Nuevos Testamentos. ¿Cómo ve? Amén. Gloria a Dios. Que la palabra del Señor llegue donde hay necesidad. Donde hay un problema, Él está ahí para resolverlo. Amén. Y mi esposo, el pastor Saúl, hizo una oración antes de salir a los conciertos. Y a mí me impactó mucho algo que dijo. Él estaba orando y dijo, si hubiese alguna persona que planeó quitarse la vida, el día de hoy ese plan queda cancelado. Entonces, no sabemos ni imaginamos hasta dónde el Señor hizo algo, pero yo sé que gente fue salva y fue librada de la muerte. Amén. Aleluya. Pues vamos a entrar en materia. Este es un tema muy interesante. Yo quiero que me acompañe a Daniel, capítulo 2, vamos a comenzar allí. Amén. Y Padre, te pedimos nos ayudes esta mañana con revelación de tu palabra. Espíritu Santo, tú eres el Maestro. Háblanos. Tú sabes aquí quién necesita ser establecido. Y Padre, hoy saldremos con gozo, con alegría y con nuevas expectativas, más firmes, más establecidos en tu palabra, y nuestra fe crece en el nombre de Jesús. Amén. Mire, el tinte de esta predicación o el objetivo es, yo sé que la gente le ha preguntado a usted, ¿qué religión eres? ¿En qué crees? Amén. ¿Y qué es lo que respondes tú al respecto? Amén. Nada más quiero hacer una pausa. No sé si hay niños que tengan que pasar con sus maestros. Pueden pasar, Ok, entonces, ¿has recibido muchas preguntas? Por ejemplo, ¿por qué eres cristiano? Amén. ¿Tu iglesia es la iglesia de la cual la Biblia habla? ¿Sí te han preguntado eso o no te has preguntado tú esto? ¿Estoy en el lugar correcto? Mire, necesitamos darnos cuenta, por ejemplo, nosotros nacimos en este tiempo dentro de una familia y ya nos dieron un nombre, nos dieron un apellido y nos dieron una religión, ¿verdad que sí? A la mayoría así fue. El pueblo mexicano tiene una religión oficial y nadie te pregunta si tú quieres o no quieres. Tú ya eres católico. Entonces tú le dices a la gente, ¿crees en Dios? Y la mayoría dice, sí, yo creo en Dios. Y les quieres hablar de la Biblia y dices, no, si yo creo en Dios. Decía mi papá, desde chiquillos creemos en Dios. Entonces, muchas veces la gente te rechaza y dices, no quiero que me hables, yo ya creo en Dios. Pero aquí tienes que darte cuenta en la situación que hay en este país. Ya no es si crees en Dios, es ¿conoces a Dios?
Y eso nos lo podemos preguntar todos, hasta nosotros aquí en la iglesia. Yo puedo preguntarle a cada uno de ustedes, ¿conoces a Dios? Oiga, esa pregunta nos pone a reflexionar y a veces nos damos cuenta que no lo conocemos lo suficiente. Amén. Aunque hemos dicho que ahora somos cristianos, muchos de nosotros nos falta tanto por conocer acerca de Dios. Amén. ¿Sí? ¿Sí se identifican conmigo? Yo sé que me queda tanto por conocer de Él. Y cada vez que lo conozco más me impresiona, más me enamora. Amén. Entonces, quiero que sepas, hoy vamos a investigar y el Señor nos va a ir hablando si estás en el lugar correcto. Si esta iglesia es la iglesia de la cual la Biblia habló, y sobre todo, yo cuando el Evangelio llegó a mi vida y yo siendo católica, yo tenía temor de equivocarme. ¿Por qué? Me habían inculcado que la religión que yo tenía era la verdadera. Entonces había como un temor, ¿y qué tal si me estoy equivocando? ¿Qué tal si ese error? Y yo recuerdo que hice una oración y dije, Señor, no me importa lo que tenga que dejar, yo solo quiero estar segura que eres tú, que no me están tratando de convencer mis hermanos, mi mamá, que ellos fueron primero cristianos. No quiero que me estén lavando, bueno, dice, te lavaron el coco, pero bueno, que sí no lo laven porque lo traemos muy sucio. Pero en un sentido de decir, te están manejando, te están controlando, te están engañando. Y ese era mi temor. Y yo decía, Señor, yo solo quiero saber que eres tú. Porque yo sé que muchos de ustedes, antes de conocer el cristianismo, tenían hambre apasionada por conocer a Jesucristo y por estar sirviéndole y estar conociéndole. Amén. ¿Sí? ¿Sí alguno de ustedes sentía ese deseo? Esa búsqueda, buscaron aquí, allá, religiones, buscaron en libros, en doctrinas, en corrientes. No sé por dónde anduviste, si fuiste aficionado a los astros, ¿por qué buscando una respuesta? ¿Qué traer al mañana? Amén. No sé si anduviste en metafísica, en yoga, todas esas corrientes de la nueva era, buscando, porque muchas veces no se nos dio el alimento necesario. Siempre teníamos hambre y sed de Dios. Amén. Entonces fíjese bien, vamos a ir a Daniel 2:40, vamos a ir a Daniel 2:21, nueva traducción viviente. Yo quiero que vea lo que aquí está diciendo Daniel. Dice, Daniel está hablando acerca de Dios y dice, Él es Dios. Dios controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Él revela las cosas profundas y misteriosas. Amén. Este es el poder de Dios. Y esta historia que te voy a contar fue en el año 602 antes de Cristo. Había un rey llamado Nabucodonosor, el cual fue rey de Babilonia, un reino muy poderoso en aquellos tiempos. Dios le dio un sueño al rey, un sueño profético que le hablaría lo que pasaría con todos los gobiernos de las eras venideras. El rey tuvo este sueño que le inquietó tanto y mandó llamar a sus brujos, astrólogos y adivinos. Cuando ellos llegaron a su presencia, les dijo, quiero que me digan el sueño y la interpretación. Y pues ellos temblaron y dijeron, Señor, te podremos decir la interpretación, pero el sueño tienes que decírnoslo tú. Y él dijo, no. Allí voy a saber si ustedes de verdad saben. Me van a decir el sueño y la interpretación, y si no, los voy a mandar matar. No pudieron, los mandó matar. Y como Daniel, hijo de Dios, que fue llevado en cautiverio junto con otros 3 amigos, los cuales eran judíos del pueblo de Israel, llegaron los soldados también a matarlos porque eran parte de los sabios del rey. Y Daniel con sabiduría dice, ¿qué pasa? ¿Por qué nos van a matar? Y ya el soldado le platica todo lo que sucedió. Y le dice, no, permíteme ir a la presencia del rey. Se le permite y le dice al rey, deme un día
y yo le voy a decir el sueño y la interpretación. Y el rey dijo, adelante. Entonces Daniel regresa con sus amigos y les dice, hermanos míos, pónganse a orar y yo me voy a poner a dormir porque tengo que soñar. Y el Señor le dio la visión del sueño del rey. Y cuando el Señor le da la revelación a Daniel, esta es la oración que hizo Daniel: Señor, dice, tú controlas el curso de los sucesos del mundo, tú eres quien quita a los reyes y pone a otros reyes, el que da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos, y Él revela cosas profundas y misteriosas. Amén. Y entonces Daniel le dice al rey, en el 29, al 31, perdón. En su visión, su majestad vio frente a sí una enorme estatua resplandeciente de un hombre que daba terror al verla. La cabeza de la estatua era de oro fino, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas eran de hierro y los pies eran una mezcla de hierro y barro cocido. Mientras usted observaba una roca de una montaña, fue cortada, pero no por manos humanas. La roca golpeó los pies de hierro y barro y los hizo pedazos. La estatua quedó reducida a pequeños trozos de hierro, barro, bronce, plata y oro. Luego el viento se los llevó sin dejar rastro alguno, como la paja cuando se trilla el grano. Sin embargo, la roca que derrumbó la estatua se convirtió en una gran montaña que cubrió toda la tierra. Este es el sueño. Y después le da la interpretación. Y el rey le dice, Señor, usted es la cabeza de esta estatua, esta cabeza de oro, porque su reino será el reino más poderoso y más fuerte que va a existir. Después de usted vendrán otros reinos o gobiernos, sí, que tendrán fuerza, pero estos serán derrotados unos por otros, sí, serán conquistados. Pero yo quiero que note lo que al final él vio. ¿Qué vio al final? Una roca que venía contra aquel gigante. Recordamos a David y a Goliat, pero dice, esta roca destruyó por completo todos los gobiernos y todos los reinos. Amén. Y aquí dice, en el 44, dice así, durante los gobiernos de esos reyes, fíjese bien, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido o conquistado. Aplastará por completo esos reinos y permanecerá. Dígalo fuerte, ¿y permanecerá? Oiga, yo quisiera mejor ser parte de ese reino que será para siempre. Mire, esto es una palabra profética de lo que ha estado sucediendo y cómo sucederá todo hasta el final de los tiempos. Y dijo que, los gobiernos estarán en lo suyo, en sus negocios, pero en medio de eso vendría este nuevo reino, que es el reino de los cielos, implantado aquí en la tierra. Cuando vino Jesucristo, Él dijo, vuélvanse a Dios porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Y aquí dice que las características de este reino es que sería eterno, jamás sería destruido, ni dominado por ninguna otra nación, sino que superaría y acabaría por completo con todos los reinos. Hermanos, usted y yo pertenecemos a ese reino. ¿Por qué no da un aplauso al Rey de Reyes? Jamás será destruido, ni dominado por nadie, ni por gobiernos, ni por ser humano. Amén. Y ahora vamos a ir a Mateo 16, 18. Amén. Dios tuvo un plan para que los seguidores de su Hijo fueran parte de un reino diferente. Un reino diferente a los demás. Un reino espiritual que permanecería para siempre.
¿Cuándo comenzó esta institución divina? Esta es la primera vez que se introduce la palabra iglesia. Mateo 16, y yo quiero leerlo un poquito para saber de qué se está tratando. Están platicando Jesús con sus discípulos aparte, y Jesús en un momento se acerca a ellos y les dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces comienzan a decir: no, pues dicen que eres el profeta Elías o alguno de los otros profetas. Porque es lo que pasa hoy. Tú vas y preguntas: ¿quién dices tú que es Jesús? Y vamos a encontrar diferentes respuestas. Es un profeta, fue un gran hombre, un gran iluminado, ¿verdad? Otros dicen: yo no creo en él, me cae mal. Hay gente que de plano no quiere saber nada de Jesucristo. Pero llegó el momento donde dijo: yo quiero saber, ahora no me interesa lo que diga la gente allá afuera, dijo Jesús. Yo quiero saber ahora quién dicen ustedes que soy yo. Y se escuchó un silencio como ahorita. Y después Pedro, el arrebatado, el valiente, el aventado, se levanta y dice, me gusta como dice Reina Valera, en el 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo quiero que digamos esa declaración juntos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una vez más, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Y más adelante dice, en traducción lenguaje actual, el 17, bendito seas, Pedro, hijo de Jonás, porque no sabes esto por tu propia cuenta, sino que te lo enseñó mi Padre que está en el cielo. Por eso te llamaré Pedro. Diga conmigo, Pedro. ¿Sabía usted ahí, si leyéramos en griego, la palabra Pedro sería Petro? Diga conmigo, Petro, que significa roca. Muy bien. Y aquí dice, ¿qué quiere decir piedra? Sobre esta piedra, diga conmigo, esta piedra. Si leyéramos en griego, ahí diría Petra. Diga conmigo, Petra. Wow, hermanos, ya sabemos griego. 2 palabras. Y dice, sobre esta piedra o sobre esta Petra construiré mi iglesia y la muerte no podrá destruirla. Hermanos, nosotros somos la agencia del reino de Dios en la tierra. Amén. Pablo dijo, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Todos los que estamos aquí, no estas 4 paredes, los que estamos aquí escuchando, nosotros somos el cuerpo de Cristo. El Espíritu de Dios está dentro de nosotros y nosotros somos los pies de Cristo, somos las manos de Cristo, la voz de Cristo. Nosotros le damos voz a su palabra y así Jesús llega a las personas. Cuando tú le das un abrazo a alguien, no estás solo. Jesús está contigo, está dentro de ti, te está usando como cuerpo para abrazar a alguien. Porque hay gente que te dice, oye, me diste un abrazo y yo me sentí muy bien, sentí paz. Cuando entras a este lugar se siente algo diferente. ¿Por qué? Porque yo no voy solo. Cuando yo entro a un lugar, entra el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces aquí estamos viendo que aquí se dice, la primera vez que se dice iglesia, bueno, en la versión de Reina Valera dice en el 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no la dominarán. Me pasé, ¿verdad? Yo también te digo que eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí sí está claro. Y las puertas del Hades no la dominarán. Hades es traducida como muerte o infierno. Ni las puertas del infierno ni la muerte podrán contra la iglesia. Amén. Iglesia significa asamblea. Para denotar que sus seguidores constituyen el nuevo Israel, el verdadero pueblo de Dios sujeto a su potestad. Aquí, si se fijan, cuando dice edificaré mi iglesia,
Está hablando en qué tiempo, futuro. Aún este era un evento que sería en el futuro, después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Pero le dice a Pedro, mira Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es esa roca? La declaración que Pedro hizo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sería el fundamento de la fe de la iglesia. Amén. Este es Petra, esta es la piedra, este es el fundamento. Recuerdan que la Biblia dice que se les dijo, aquella piedra que ustedes desecharon vino a ser la piedra del fundamento. Amén. Entonces más adelante vemos que él dice, edificaré mi iglesia. Punto número 1, indica que Cristo mismo sería quien la edificaría. ¿Quién va a edificar esa iglesia? Cristo. Y también nos enseña que la iglesia pertenece a Cristo. Yo edificaré mi iglesia. Somos pertenencia de Él. Amén. Propiedad de Él. Gloria a Dios. Y cuando Él le dice, yo te doy las llaves, quiere decir, yo te doy autoridad. De lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Y Pedro solo prohibió lo que ya se había decretado en el cielo. Él iba de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Pedro abriría simbólicamente las puertas de la iglesia. ¿En qué sentido? Sobre esta confesión él comenzó, y esto se vendría a cumplir en Pentecostés, en Hechos, que lo vamos a ver ahorita más adelante. Vamos a ir a Hechos. Si me acompaña, capítulo 2. Amén. Ahora ustedes recuerden que Pedro negó a Jesús 3 veces y después lloró amargamente, ¿recuerdan? Él se sentía como un traidor, y él dijo después, ¿saben qué? Todo lo que yo imaginé se vino abajo. Jesús está muerto. Yo me regreso a pescar. Me voy a regresar a lo que hacía antes porque esto no funcionó. Y él se apartó. Pero cuando Jesús resucitó, los ángeles le dijeron a las mujeres, vayan y avisen a sus discípulos, y a Pedro, porque Pedro ya se había apartado, que el Mesías, Jesucristo, ha resucitado. Amén. Imagine usted el dolor de Pedro después de todo. Imagínese todo lo que el Señor le dijo que iba a hacer, pero el dolor de Pedro al verlo morir. Y es que ellos no comprendían que Jesús iba a resucitar. Al verlo morir y ver que todos sus sueños se habían ido al piso, y después saber y enterarse por él mismo, con sus propios ojos, ver al Mesías. Wow. Ahora entiendo por qué los discípulos no les importó morir de la manera que murieron. Porque su Mesías había cumplido las profecías, lo que él dijo. Él venció a la muerte en la cruz del Calvario. Así es de que ellos sabían que si ellos iban a ser muertos como los mataron, ellos verían al Mesías inmediatamente. Y ellos vivirían la vida eterna en la gloria en presencia del Señor. Imagínense aquellos cristianos que fueron llevados al Coliseo Romano y iban niños, llevaban a sus hijos, las mujeres, los esposos, y eran despedazados por fieras. ¿Qué es lo que a ellos los hacía mantenerse? Saber que si la agonía duraría algunos minutos, después de esos minutos estarían delante de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gente admirable, los mártires. Entonces aquí está Pedro, que en ese momento se sentía como cobarde y después regresó al camino. Hechos 2:14. Dice así. Y ahí vamos a verlo en Reina Valera. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo. Aquí vemos a un Pedro diferente
lleno del Espíritu Santo, con valentía ese se levantó y él tomó el liderazgo. Y los 11 con él. Yo puedo imaginar ese momento, puestos en pie, no solo, sino con el poder que el Señor también nos ha dado a nosotros, hablando a la gente que estaba ahí, demostrando la verdad mesiánica, y lo dice en Hechos 2:36, vamos a ir más adelante. En traducción lenguaje actual, mire cómo dice: israelitas, ustedes tienen que reconocer de una vez por todas que a este mismo Jesús, a quien ustedes mataron en una cruz, Dios le ha dado el poder y autoridad sobre toda la humanidad. Amén. Dios le ha dado el poder y autoridad sobre toda la humanidad a Jesucristo. Y en otra versión dice: Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Y esto me hace a mí pensar, hermanos, cuando cada uno de nosotros decidió declarar con su boca que Jesús es su Señor, lo que estamos diciéndole a Jesús es: te doy el poder y la autoridad sobre mi vida. Amén. Y dice más adelante en Hechos 2:41, ese día unas 3,000 personas creyeron en el mensaje de Pedro. Tan pronto como los apóstoles los bautizaron, todas esas personas se unieron al grupo de los seguidores de Jesús. ¿Cuántas personas se convirtieron? 3,000. Tome nota, aquí comenzó esta gran institución, la iglesia. En el año, ¿saben qué año? 33 después de Cristo. Recuerdan que dijimos que 602 años antes se profetizó que vendría este reino. Y vemos que después Jesús profetizó la iglesia, la agencia del reino de Dios en la tierra, la cual ni la muerte, ni siquiera la muerte ni el infierno tienen poder contra ella y no pueden vencerla. En el año 33, cuando alguien le pregunte a usted: a ver, pero ¿desde cuándo fue que inició tu iglesia? ¿Cuándo se fundó? Y usted puede decirle: fue en el año 33, por el Señor Jesucristo, profetizada y cumplido después de que Él murió y resucitó, que vino el Espíritu Santo sobre Pedro y los apóstoles comenzaron a predicar. Primero se convirtieron 3,000 personas, y vamos a ver más adelante que en el 4:4 amén. Dice: pero muchos de los que habían escuchado el mensaje creyeron, y el número de creyentes, contando solamente los hombres, llegó a cerca de 5,000 personas. Y aquí va la iglesia creciendo, Jesús diciendo: yo le voy a dar el crecimiento, y yo, por cuanto es mi iglesia. Amén. Y dice más adelante, en el 6:7 de Hechos, traducción lenguaje actual: los apóstoles siguieron anunciando el mensaje de Dios, por eso más y más personas se convirtieron en seguidores de Jesús, y muchos sacerdotes judíos también creyeron en Él. Hermanos, ya el autor perdió la cuenta. Era demasiada la gente que se estaba convirtiendo al cristianismo, y yo quiero que te des cuenta que en ese momento el Imperio Romano nunca imaginó que el cristianismo pudiera ser para ellos un peligro. Así es de que los dejaron. Ay, ustedes se pelean por no sé qué cosas, le decía a los líderes judíos: ustedes arréglense, son cuestiones de religión. Llegó un momento donde el imperio comenzó a temer, dijo: estos se van a levantar y nos van a hacer pedazos. Y fue donde comenzó la persecución de la iglesia.
porque se convirtió en un peligro. Realmente no, la iglesia nunca intentó ir contra el gobierno. Ese no es nuestro objetivo y ese no es el plan de Dios. Pero ellos creían que era un peligro para el gobierno. Entonces aquí vemos Hechos 11:26. Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó, ¿cómo? Todos juntos, ¿y se les llamó? ¿Cómo se les llamó? Wow, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Aquí está la iglesia cristiana, los seguidores de Cristo, iglesia, comunidad o grupo de seguidores de Cristo. Nosotros somos ese cuerpo de Cristo, la iglesia. Amén. Quiero que vayamos a Lucas 9:1. Lo vamos a leer aquí en las pantallas. Si me das, Reina Valera, por favor. Una de las verdades más grandes que yo he aprendido aquí en la iglesia es que la iglesia tiene poder y autoridad. Amén. El Señor no nos dejó ahí como arréglenselas como puedan. No, Él antes de irse, Él habló estas palabras a sus discípulos y dijo, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio, ¿qué les dio? Poder. Y les dio autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Amén. Aquí estamos viendo, y ahora quiero que diga conmigo, Dios me ha dado poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo, sobre los demonios, sobre enfermedades, y nada podrá dañarme. Si vas más adelantito, ¿puedes bajarle un poquito? Les envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos y les dijo, bueno, más adelante, más. No está, ok. Aquí estamos viendo, hay una parte en la Biblia donde dice que ellos regresan contando, creo que está más adelante, a ver si me ayudas a encontrarla, ahí está un poquito más adelante. Dice que regresaron con buenas noticias diciendo, Señor, lo que dijiste es verdad. ¿Cuántos de ustedes han tomado en serio lo que dice aquí? Híjole. 10. A ver, en el versículo 10 del mismo capítulo. ¿Cuántos de ustedes han impuesto manos sobre los enfermos? Levanten su mano. A ver, no los veo bien. Levanten bien su mano. Hermanos, anímense. No lo va a sanar usted. Es una promesa del Señor. Oiga, en tu palabra echaré la red. Porque uno dice, y podré, no podré, y no quiero quedar mal. Señores y señoras, hermanos, usted imponga manos. Es una orden. Y lo demás el Señor se encarga. Es en fe que hacemos eso. Como dijo Pedro, Señor, toda la noche hemos orado y no han sanado. O toda la noche hemos pescado y no hemos sacado nada. Quizá algunos así nos sentimos. Pero si la palabra de Dios dice que impongas tus manos, hazlo como Él. En tu palabra echaré la red. Ellos van a sanar porque es tu promesa. Es tu palabra a la cual enviamos. Recuerde, usted es el cuerpo de Cristo. El Señor usará sus manos para sanar y usará su boca para declarar vida a las personas. Amén. Entonces aquí dice que vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. ¿Sí es ese? El 10, a ver, chica. Más hacia abajo. No, creo que no es. A ver, búscamelo bien. Entonces aquí les dicen los discípulos, ¿se fue como tú dijiste? Y él dice, claro que sí, claro que se cumple.
Yo ya había dado la orden. Amén. Entonces usted utilice sus manos y su boca y ore por las personas. El Señor las va a levantar y las va a sanar. Quizá el Señor ha puesto en tu corazón orar por alguien y no lo has hecho. Amén. Haz una agenda, haz un espacio, en la agenda. Haz esa llamada, incluso por teléfono puedes orar por las personas. Si no están cerca, si puedes, date un tiempo para ir a visitar a esa persona que está hospitalizada, que está en su casa postrada. Amén. ¿Hasta ahí vamos bien? Ya casi estamos terminando. Jesús aseguró a sus discípulos que su iglesia sería un cuerpo militante, creciente y triunfante. Entonces quiero yo, si tú tienes también el interés de saber qué pasó con la iglesia cristiana, por qué comenzaron tantas religiones, hermanos, yo veo que la palabra de Dios nos enseña que esta es la iglesia fundada por Cristo el Mesías, fundada en esta palabra que dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. ¿Ya están listos para responder cuando les pregunten? ¿De dónde viene tu iglesia o qué, o tu religión? No, no es religión. Amén. Y quiero que te des cuenta que muchos están llegando a la iglesia. Hay una parte en la Biblia donde dice que Él añadiría a los que habían de ser salvos. Y creo que está ahí mismo también en Hechos 2. Sí, en Hechos 2, 47. Aquí tengo yo, Dios habla hoy, dice: alababan a Dios y eran estimados por todos. Y cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que Él iba llamando a la salvación. En Reina Valera, que es la que más conocemos, dice: el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Amén. Usted hable, el Señor los va a añadir. Usted hable, Él los va a traer. Usted hable, el Espíritu los va a convencer, el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, aquí, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Quiero que sepa, el gobierno, el imperio romano, como les decía, caminó el tiempo y comenzaron a perseguirlos. Dijeron: vamos a destruir a los cristianos. Quiero que sepa que hay una parte en la Biblia donde se levantó Gamaliel y les dice a los judíos: hey, ustedes están tratando de impedir que estos hombres prediquen en el nombre de Jesucristo. Y dijo: recuerden ustedes que se han levantado otros líderes, los han seguido, pero en el momento que matan al líder, esto se desbarata. Amén. ¿Por qué? Porque fue idea de un ser humano. Y les dijo: tengan cuidado, porque si lo que estos hombres han comenzado viene de Dios, no podrán destruirlos. Y dijo: y si es que es de Dios, se encontrarán ustedes mismos en un gran peligro. Se encontrarán peleando contra Dios mismo. Y cosa horrenda es caer en manos de un Dios vivo. Quiero que sepas después de esto quién eres, a quién perteneces y quién está en ti. Eres la agencia del reino de Dios en la tierra. Tú eres la esperanza de los que te rodean. Permite que Jesús llegue a sus vidas. Cuando tú vas a ellos, los abrazas, estás con ellos y les das una palabra. Amén. Entonces, después de todo este tiempo queriendo destruir la iglesia, se levanta un emperador, Constantino. Usted puede buscarlo ahí en la historia. Se levanta Constantino y dice: a partir de hoy soy cristiano. Y todos: ¡hey! El gobierno, ya, el emperador se hizo cristiano. Y a partir de entonces, él dice: a partir de hoy hay libertad de culto. Y cesa la persecución a los cristianos. Pero si usted investiga, se va a dar cuenta que él puso a algunos cristianos en lugar de autoridad. Como decimos, les dio hueso, pues, ¿sí me entienden? Bueno, me explico. Les dio hueso ahí en el gobierno. Y Constantino comenzó a hacer unos pequeños cambios. ¿Y quién sería el líder principal de la iglesia? Cristo es la cabeza de la iglesia. No le traten de ayudar a Cristo. Él ya instituyó cómo sería el fundamento
y cómo se llevaría esto de la iglesia. Entonces él empezó a hacer algunos ajustes y estos líderes pues se emocionaron. Muchos cristianos se alejaron porque dijeron, esto no va bien. Estos cambios van en contra de la palabra de Dios. Y allí comenzó la Iglesia Católica. Usted investíguelo de tal manera que usted puede decir cuándo comenzó la Iglesia Cristiana, fue primero, desde cuándo fue profetizada. Y quiero decirles que Constantino en ese momento que se hizo cristiano, él dijo, tengo dos opciones. O los persigo y los acabo, o me uno a ellos. Y él dijo, bueno, la primera opción no me va a funcionar. ¿Saben por qué? Dijo él, tenemos 300 años queriendo destruir la iglesia y no hemos podido. En el tercer siglo después de que se fundó la iglesia cristiana, fue la historia de Constantino. Y él dijo, no puedo contra la iglesia, me voy a unir a ella. Pero él comenzó a hacer cambios. Amén. Entonces, hermanos, las personas que están siendo añadidas a la iglesia, personas que están naciendo de nuevo, niños, jóvenes, adultos, están llegando a la iglesia, personas nuevas, personas que venían y ahora están regresando, personas que se habían alejado de la fe como Pedro y regresaron a esta institución. Y quiero que sepas que el Señor llamó a Moisés en una zarza. El Señor llamó a Saulo cuando perseguía a la iglesia. El Señor llamó a Gedeón cuando era un cobarde. Amén. Y estos llegaron a ser grandes líderes de la iglesia. Yo sé que muchos de nosotros hemos visto a grandes líderes predicando y decimos, wow. Y sale del corazón una petición diciendo, úsame, Señor, de igual manera. Y uno dice, pues fue una simple oración. Y nos olvidamos de lo que pedimos, pero el Señor no se olvidó de tu petición. Agárrate, porque un día los líderes, que los viste a todo lo que dan, terminarán su misión. ¿Y quién va a estar listo para afrontar la siguiente generación? Somos tú y yo. Cuando el obispo Saúl partió, yo dije, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Se fue el líder. Y yo me sentía, como dice la Biblia, muerto el pastor, se dispersan las ovejas. Pero el Señor comenzó a hablarme y me dijo, yo le di una visión al obispo Saúl. Él terminó su tarea, pero la visión no ha sido enterrada. La visión continúa. ¿Quién va a estar listo para tomar esa visión? Somos nosotros. ¿Estás listo? Tú dices, yo quisiera ser usado. Va a llegar el momento, prepárate. Prepárate porque entonces este gran paquete va a quedar en nuestras manos. El Señor está viendo a quién le va a entregar. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y el Señor estará entregando o te estará trayendo al momento en que tú cumplas tu propósito. Tienes que permanecer firme. Como el Señor dijo en su palabra, permanece, permanece. Y quiero decirte que el Señor te está capacitando, pero te va a hacer pasar por algunas pruebas primero. Una de ellas es la ofensa. Otra de ellas es el desánimo. Otra de ellas es la duda. Son pruebas que tenemos que pasar. Una prueba más será la obediencia. Hermanos, si ustedes pasan estas materias, algunas de ellas son estas materias, vamos bien. Si aún a pesar de la ofensa te has mantenido, si a pesar del desánimo has regresado, vamos bien, amén. Y Padre, yo oro por cada persona que está aquí. Padre, tú fuiste el más apasionado por tu misión. De ti aprendemos. Te costó tu sangre y te costó tu vida.
sufriste gran dolor, varón experimentado, varón de quebranto. Padre, aquí estamos, ayúdanos. No nos habíamos dado cuenta de la misión tan grande que tenías para nosotros. No es como en una religión donde vas y te das golpes de pecho y donde quieres que se resuelvan tus problemas. No, venimos aquí para ser capacitados como un ejército y saber que somos llenos de poder y de toda autoridad contra toda fuerza del enemigo, y saber que nada me puede hacer daño. Señor, yo te pido que cada persona aquí comience a usar lo que Dios le ha dado, que se levante a hablar en contra del enemigo. Incluso tú has dicho que será tan grande la autoridad que nos darías, que llenaría toda la tierra como esa gran montaña. Tu reino llenaría toda la tierra y nosotros somos quien vamos a llevar ese reino. Aún más que los gobiernos, autoridades. Tenemos una misión que sobrepasa aún la vida misma. Y Padre, gracias por lo que hoy estás hablando y tu Espíritu seguirá hablando. Y Padre, queremos tomar este momento para traer diezmos, ofrendas, sabiendo que tú nos bendices para cumplir nuestros propósitos, que necesitamos dinero para ir y hablar, que necesitamos dinero para ir y cumplir el propósito. Y tú sabes a quién prosperas, a aquel que está siguiendo tu voluntad. Aquel que obedece será prosperado. Y queremos ser obedientes en esta hora, porque tú bendices al dador alegre, diciendo lo que dice tu palabra en Malaquías: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi